Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, muy buenos días para todas también. Bueno, aquí estamos iniciando nuestra nueva clase del curso de Giorgio Agamben aquí en Cursa Virtual. Bueno, es para mí un gran placer continuar este camino de análisis de la obra agambeniana. La clase de hoy, que hemos titulado Alienación del Arte, va a estar centrada sobre todo en un texto que es un texto bastante particular, digamos, y que puede leerse como la bisagra, como el punto de quiebre, como el texto donde ya se empiezan a ver determinados elementos políticos, digamos, ¿no? Me estoy refiriendo a la comunidad que viene. Es un texto breve, este texto breve, ¿no? Del año, ya les digo exactamente, la comunidad que viene, de 1990. Recordemos que la serie Homo Sacer, que vamos a empezar a ver específicamente en la próxima clase, pero ya algunas cosas hemos comentado, esa serie de 9 libros arranca en 1995, ¿no? Acá estamos en 1990. Pero también voy a referirme a este texto que es Teología y Lenguaje, del poder de Dios al juego de los niños, ¿no? Que está editado por Las 40 en castellano, que es un compilado de varios textos breves, ¿no? De Agamben, sobre Bataille y la paradoja de la soberanía, por una filosofía de la infancia, la liturgia y el Estado moderno, y que es una orden, ¿no? Este texto es de 2012, bastante más reciente, pero me parece que también nos puede ayudar a seguir analizando algunos conceptos estéticos y ya políticos de a poco. Y obviamente voy a recurrir a los manuales, a los libros que trabajan sobre Agamben que estamos utilizando, el de Edgardo Castro y el de Juan Evaristo Valls-Poix también, ¿no? Bueno, ustedes recuerden que la clase pasada nosotros estuvimos analizando Estancias, ¿no? Que es un texto estético donde vimos el tema del artista, el artista sin obra, el hombre sin contenido, la cuestión del fetichismo, la cuestión del uso, la cuestión ya de la potencia, digamos, ¿no? Bueno, todo eso va a seguir más o menos dando vueltas, porque van a ver que la clave para entender de a poco, gradualmente, el pasaje de la estética a la política en la filosofía de Agamben, o más que pasaje, yo diría, es alternancia, porque no es que cuando Agamben encare la cuestión política 100% en Homo Sacer, las nociones estéticas queden de lado totalmente. No, van a aparecer todavía, ¿no? Pero es cierto que el proyecto de Homo Sacer va a ser totalizador en gran medida, ¿no? Así que bueno, van a ver que son cuestiones que se van a ir conectando. Bueno, vamos a arrancar con mi material, que es un material esta vez un poco más largo, son 4 páginas, así que vamos a ir leyéndolo y comentándolo. A ver, en el mapa de la filosofía europea continental, contemporánea obviamente, me estoy refiriendo, la figura de Giorgio Agamben ocupa en Italia, junto seguramente con Roberto Espósito, otro gran filósofo italiano, o Paolo Virno también, o Toni Negri, o algunos otros más, el mismo espacio que Jean-Luc Nancy en Francia ocuparía, o que Peter Sloterdijk en Alemania, o José Luis Pardo y Miguel Morey en España. Es decir, todos estos son grandes filósofos contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Ahora bien, más allá de las cuestiones epocales, todos ellos en gran medida pueden ser comprendidos dentro de lo que podríamos llamar poshumanismo. Agamben podría situarse también dentro de la esfera del poshumanismo, vale decir, un pensamiento de herencia nietzscheana, o sea que tiene elementos nietzscheanos y Foucaultianos, que son muy pronunciados en el caso de Agamben, y obviamente heideggerianos, como ya mostramos también. Un pensamiento entonces con este tipo de herencias muy presente que marca una discusión política en términos del biopoder, o sea, donde la cuestión del biopoder, de la relación entre poder y vida, vimos ya que la cuestión de la vida es central, es capital, y no tanto en un nivel de análisis de izquierda y derecha. Esto está bueno plantearlo porque a veces es verdad que Agamben, vamos a situarnos en Agamben, no en los otros pensadores, el posicionamiento político es difícil. Agamben, van a ver ya más adelante en las últimas clases, que Agamben es incluso recuperado por posiciones de derecha dura en su crítica a las medidas restrictivas en la pandemia, va a ser interpelado, digamos, y va a ser entrevistado sobre todo por medios de extrema derecha incluso. Esto puede parecer raro, pero fue así, digamos, ¿no?
y sin embargo en otro momento Agamben está claramente cercano a posiciones de izquierda o progresistas. En cualquier caso, no es fácil situarlo históricamente, esto pasa con muchos, situarlo políticamente, esto pasa con muchos filósofos, sobre todo porque yo creo que esta es la clave, ¿no? El eje de la discusión política no es tanto izquierda-derecha en el caso de Agamben, como en el caso del poshumanismo, sino tiene que ver con el eje del biopoder, con cómo se sitúa respecto del biopoder, digamos, ¿no? Su filosofía es una filosofía, digamos, crítica del biopoder, es una filosofía que no considera que el biopoder sea siempre negativo. Bueno, no, vamos a ver que en el caso de Agamben hay una relación indisoluble entre biopoder, o sea, administración de la vida biológica de la población, y poder soberano. Y esa relación es una relación negativa, es una relación de captura, de exterminio, de expulsión de la vida, digamos, ¿no? De exclusión de la vida para constitución del poder soberano. Entonces, hay una relación indisoluble entre poder soberano y biopolítica, o biopoder, digamos, y esa relación no tiene ninguna arista positiva, es una arista de exclusión, y esa exclusión es necesaria para la constitución del poder soberano. En el caso de la filosofía de Foucault, no es así, porque en el caso de la filosofía de Foucault, el biopoder, ya lo vamos a ver, la próxima clase seguramente, no es per se negativo. El propio Foucault lo dice, digamos, no es necesariamente negativo. Entonces, por eso es difícil a veces de situar a la cuestión de izquierda a derecha en Agamben. Ahora bien, vamos un poco más allá. ¿Será la problematización de la relación y la tensión entre humanidad y animalidad la clave? Ir más allá del humanismo ilustrado, que intentaba domesticar al hombre, o sea, esta domesticación tenía que ver con la administración, con la gestión particular de la vida. Este vínculo entre hombre y animal dará cuenta de cómo la vida animal, la zoé, se incluye en la vida política, en el bios, ¿no? Esta doble separación, esta acepción distinta de palabras diferentes entre la zoé, de ahí viene zoología, zoológico, y la bios, ¿no? Que tiene que ver con la vida social, con la vida en comunidad, con la vida en la polis. Bueno, de alguna manera lo que va a plantear Agamben es que esta distinción que se hacía en la antigüedad no es tal, porque en la constitución de los estados soberanos, una es indistinta de la otra. O sea, para que haya bios en el sentido de vida social, de vida política, tiene que haber zoé, tiene que haber vida animal, porque esa vida, esa bios, es administrada como en su aspecto biológico, a eso me refiero, es exterminada, digamos, ¿no? O es tratada mediante métodos eugenésicos, modificada, digamos, etc. La lectura de los pensadores del poshumanismo, entonces, pondrá de relieve las sociedades posliberales, posliterarias, y en algún sentido respetará a toda regla la advertencia de Nietzsche sobre los procesos domesticadores, antropocéntricos, de los hombres para criar a otros hombres. O sea, los hombres que crían en un sentido no muy positivo, obviamente, a otros hombres. Siguiendo entonces esta visión, los valores humanistas son decadentes, son nihilistas, o sea, tal vez partan de una buena aspiración, pero en el fondo, digamos, lo que se trata, siguiendo la lectura nietzscheana, es que hay una vocación de dominio de los otros hombres, ¿no? Faltos de vida y voluntad de poder. Esta crítica al humanismo, que está en la matriz señalada parte de la idea de que el mismo humanismo es visto como un proceso de poder pastoral, al decir de Michel Foucault. Claro, Foucault hablaba de la pastoralización del poder, el poder pastoral. Bueno, efectivamente, ¿no? El poder pastoral es un poder que trata de administrar una población como el pastor con sus ovejas. Este es el modelo judio-cristiano, digamos, ¿no? El sacerdote con sus fieles. En el sentido de que el sacerdote tiene que saber todo de sus fieles, tiene que conocer a sus ovejas en su esfera íntima, en su conciencia, y en ese sentido las administra, las gobierna, las conduce de manera más eficaz, dado que conoce las debilidades, las fortalezas de cada uno de sus fieles. Bueno, acá pasa lo mismo, digamos, ¿no? Habría como un proceso de pastoralización del poder en el marco del humanismo, donde la domesticación de los hombres se va haciendo cada vez más gradual. Este proceso del humanismo es indisociable de la configuración, de la conformación de los estados-nación, ¿no? Entonces tenemos que pensar en Europa, por supuesto, me estoy refiriendo, en los siglos XVII, XVIII, XIX, digamos, todo ese proceso luego de la paz de Westfalia, ¿no? Donde se empieza a configurar todo este panorama a partir de 1700, fin de 1600, 1700,
y obviamente 1800. Eso implica la administración, la determinación de una población nacional, la exclusión, por eso es clave la noción de biopoder como la entiende Agamben, como exclusión inclusiva, que ya lo vamos a ver, para la constitución de un poder soberano. Ahora bien, como marcamos en las últimas 2 décadas, la filosofía italiana ha tomado vuelo propio, en particular en análisis de cuestiones del área práctica y especialmente de la filosofía del derecho, ¿no? La figura de Agamben se ha tornado relevante para comprender la filosofía contemporánea, en gran parte potenciada por la publicación de la serie Homo Sacer en 1995, a la cual ya estamos mencionando, y en la cual plantea la politización de la vida biológica, esto que estoy describiendo, retomando a Michel Foucault. A grandes rasgos podemos decir o podemos ver 2 periodos del pensamiento agambeniano, que es un poco la articulación de este seminario virtual. Un primer periodo estético, que está configurado por esos primeros 4 libros, El hombre sin contenido, Estancias, Infancia e Historia, también seguramente parcialmente, La comunidad que viene como una bisagra. Y uno segundo ético, político y jurídico, que va a arrancar sustancialmente con Homo Sacer en 1995. Sin embargo, ambos periodos están articulados por el concepto de potencia. Acá lo que tenemos que entender es el concepto de potencia, va a ser muy importante, digamos, ¿no? Potencia y potencia de no. Es decir, potencia, el poder de hacer como de no hacer, la potencia de no. La primera etapa de su pensamiento se inicia con la publicación del Hombre sin contenido en 1970 y en algún sentido se cierra con La comunidad que viene en 1990, que es este que les mostré. Texto que funciona como bisagra o de bisagra con el actual periodo de corte político, ¿no? Entonces, la noción de potencia va a ser muy importante para todo el recorrido agambeniano. Recordemos que, bueno, por ejemplo, el texto de Walsh-Boyce, el manual que estamos viendo, se llama Giorgio Agamben, Política sin obra. Política sin obra, un poco así podemos diferenciar o hablar del arte contemporáneo como lo planteamos la vez pasada. Y de hecho, la noción de potencia y de inoperancia o de inoperosidad están un poco en el corazón, digamos, ¿no? De ese cuestionamiento de la obra, del obrar, digamos, como una lógica productiva, que de alguna manera domestica, encorseta al hombre, ¿no? Entonces lo que va a tratar de hacer Agamben es pensar la posibilidad de una potencia, ¿no? Pero una potencia, o una potencia de no, digamos, ¿no? Un negarse a obrar, un negarse a hacer, implica desactivar un dispositivo productivo capitalista también, ¿no? Por tanto, el fuerte influjo de las filosofías de, como ya mencionamos, las que mencionamos, pero también la de Walter Benjamin, la de Heidegger y la de Avi Warburg en el periodo estético es notorio. En la parte estética, en los primeros textos estéticos se notan estas influencias. A partir de la edición de la serie de Homo Sacer en 1995, el pensamiento de Agamben toma una relevancia que aún hoy continúa ya con la publicación de los 9 tomos, o sea, la totalidad de la serie, y donde la marca de Michel Foucault se hace patente. O sea, en Homo Sacer claramente es un texto de cuño Foucaultiano, a pesar de que dialogue con muchos otros filósofos, pero es una arqueología. Entonces ya el hecho de plantear que es una arqueología nos está determinando que es un proyecto metodológicamente Foucaultiano. Lo que se va a buscar es la historización de determinados conceptos, el propio concepto de arqueología, pero también paradigma, ejemplo, asignatura, dispositivo, que es un concepto también Foucaultiano, potencia, inoperosidad, mesianismo, resto, profanación, son moneda corriente en su producción. O sea, toda esta producción lexical hace de Agamben un filósofo creador de conceptos también, ¿no? Forma de vida, podemos agregar, uso, muchas otras. Esta evolución, movimiento, desplazamiento lateral de la estética a la política, implica también el paso de la poiesis a la polis, ¿no? O sea, de la poiesis estética productiva a la polis, a la comunidad política, de la producción a la soberanía y la excepción, y cómo la excepción es constitutiva del poder soberano, de la obra de arte a la máquina gubernamental. La filosofía de Agamben en este aspecto retoma la problematización de la intrusión de la política en la vida, lo que se llama la vida nuda, la vida desnuda, que es esa vida que se puede masacrar, se puede utilizar, se puede excluir,
y no se considera que eso sea asesinato ni sea una forma de sacrificio. Es una vida que necesariamente debe ser excluida o debe ser destruida para constituirse el resto de, digamos, del poder soberano. Ya lo vamos a ver bien en detalle. Ahora bien, y pone el ojo en lo contemporáneo, Agamben, adscribiendo de esta forma a pensar su tiempo, tal como lo señala Edgardo Castro en su estudio Giorgio Agamben, una arqueología de la potencia, y lo cito a Castro. Dice, si el pensamiento que viene, y recuerden ustedes que el texto que vamos a leer ahora es la comunidad que viene, o sea, usa esta expresión del pensamiento que viene o la política que viene también. Si el pensamiento que viene debe pensar esa figura de la potencia, que es la potencia de no, y la inoperosidad esencial del hombre, la política que viene será una política de la profanación. Acá tenemos tres conceptos: potencia de no, inoperosidad y profanación, que van a estar estrechamente vinculados. Agamben define el consumo como la imposibilidad de uso. Consumir, en efecto, no es un acto de uso, usus, sino de destrucción o abusus. Por ello el capitalismo nos pone ante un improfanable. Al menos, a primera vista, resulta imposible restituir al uso común de lo que ha sido convertido en mercancía. Sin embargo, es posible, según nuestro autor, que lo improfanable sobre que se funda la religión capitalista no sea propiamente tal, y que por lo tanto pueda haber formas eficaces de profanación, que creen un nuevo uso desactivando, volviendo inoperante, su viejo uso. La profanación de lo improfanable es la tarea política de la generación que viene. Y este es el fin de la cita de Castro. Entonces, acá esta cita es muy buena, yo creo, porque condensa en gran medida el proyecto estético con el elemento estético y el elemento político que vamos a ver de acá en más. Es decir, vamos a analizar un poco de nuevo esta cita. Decimos lo siguiente. Entonces, la política, vean lo que dice acá. Si el pensamiento que viene, o sea, el pensamiento contemporáneo, debe pensar esa figura de la potencia, que es la potencia de no, vale decir, toda potencia tiene una doble posibilidad, por así decirlo, ¿no? La potencia del obrar, o sea, pero también la potencia del no obrar, o sea, es por una cuestión lógica, digamos, ¿no? Si puedo hacer algo, puedo no hacerlo. Recuerden ustedes un poco ese cuento de Melville, que es Bartleby, que lo usa mucho también Agamben y Deleuze y otros autores, que decía todo el tiempo preferiría no hacerlo. Bueno, ese preferiría no hacerlo es como una suerte de resistencia, es una suerte de poder, digamos, sí, una suerte de poder resistente a decir no lo quiero hacer. Podría hacerlo, pero preferiría no hacerlo, ¿no? La potencia de no es un poco eso, es preferiría no hacerlo. Y la inoperosidad o la inoperancia, que es un concepto fundamental, tiene que ver con eso también, digamos, ¿no? Lo inoperoso es lo no productivo, esencial del hombre. Entonces, la política que viene será una política de la profanación, o sea, esta noción de profanación, que es un término que tal vez tiene un poco de resonancia religiosa, tiene que ver, ¿qué es la profanación? Según Agamben, la restitución al uso común de los hombres. Es decir, él tiene esta idea de que el capitalismo nos incita a consumir, o sea, comprar, vender, consumir, digamos, ¿no? Ahora, el consumo desactiva el uso. O sea, él dice, cuando uno consume, cuando uno compra, cuando uno vende, más que usar las cosas, está, como dice acá, el abusus, que este es el término que él usa, el término originario, es una destrucción. Y él va a poner, ya lo vamos a ver, el uso al consumo, o al abuso, digamos, ¿no? O sea, el uso de las cosas es común, digamos, ¿no? O sea, usar una cosa no implica consumirla, no implica ser propietario de esa cosa, ¿no? Implica usarla y dejarla ahí, digamos, ¿no? Esta es una suerte, a ver, esta lógica es una lógica bastante heideggeriana y que tiene que ver también con las órdenes monacales, con las órdenes cristianas. Ya lo vamos a ver cuando analicemos un poco altísima pobreza, el uso de los cuerpos hacia el final. Van a ver que Agamben tiene un poco esta idea, digamos, ¿no? El uso de los cuerpos, el uso de las cosas, digamos. Usar no es consumir, y usando se desactiva, usando se profana. Entonces, la idea es que pareciera que el capitalismo es improfanable, o sea, porque todo está a disposición para ser consumido, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que dice Agamben es, bueno, no, la tarea de profanar lo supuestamente improfanable, de usar
lo que se nos dice que debe ser consumido, es la tarea de la generación que viene, es la tarea de la política que viene. Entonces ahí se ve un poco ya la cuestión política. Si nos ponemos a pensar cómo se vincula esto con el arte, con lo que venimos viendo en la clase pasada y esta clase. Bueno, ustedes recuerden que los artistas sin obra, de alguna manera uno podría decir que el arte contemporáneo que le interesa a Agamben, el arte de Duchamp, el arte de la vanguardia, el arte incluso el arte pop, digamos, ¿no? No son artistas que produzcan obra, o sea, no hay producción, ahí se desactiva la poiesis, digamos, ¿no? Son hombres sin contenido, digamos. ¿Y qué hacen? Hacen un uso de las cosas, un uso transgresor. O sea, cuando Duchamp toma un mingitorio y lo exhibe en un museo, está haciendo un uso de un objeto producido en serie para orinar en el baño, o cuando toma una rueda de bicicleta y la saca de la bicicleta y la exhibe en un museo y no la usa para andar, para moverse, digamos, está haciendo un uso que desactiva el uso prefijado, el uso productivo, por un uso estético, un uso que cambia la percepción, etc. Entonces, como se ve ahí, hay una modificación radical, o sea, los artistas contemporáneos hacen un uso de los objetos destinados a ser consumidos, una rueda de bicicleta, un mingitorio, Warhol con las sopas Campbell, Warhol con las serigrafías o con lo que sea, están haciendo un uso, están profanando de alguna manera, restituyendo un uso común, estético, objetos que tenían como finalidad básicamente el consumo masivo incluso, ¿no? Entonces ahí, por eso el arte contemporáneo le interesa a Agamben porque tiene este procedimiento. Ahora, vamos a ver este procedimiento de a poco en la esfera política. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Qué tipo de movimiento político se hace, digamos, ¿no? La edición de Teología y Lenguaje, que es el otro texto que yo cité acá, del poder de Dios al juego de los niños, funciona en este sentido como una introducción al pensamiento agambeniano y a su discurrir en torno a sus categorías dilectas, ¿no? Categorías como homo sacer, soberanía, forma de vida, infancia y otras que ya mencioné. Los 4 textos que conforman este libro ponen en evidencia el pasaje citado de la filosofía agambeniana, de la estética a la política, de Walter Benjamin a Michel Foucault. En los últimos años, Agamben ha colocado su reflexión sistemática en el derecho y la teología. Desglosando este texto, Teología y Lenguaje, nos encontramos con la conferencia Bataille y la paradoja de la soberanía, ¿no? Este texto es un compilado 2012, pero los textos que están acá, por ejemplo, ese texto de Bataille y la paradoja de la soberanía es de 1986, o sea, recuerden que estamos en 1990, la comunidad que viene, pero esta conferencia es de 1986, o sea, son textos que también, este texto por lo menos es más o menos contemporáneo de la época en la que nos estamos moviendo ahora. Ahora bien, ¿por qué es interesante este texto de Bataille? Dice, aquí la mirada agambeniana reposa en la constatación de la crisis radical y la disolución de la comunidad. Y a la vez la pregunta por la experiencia de lo comunitario otra vez, o sea, la posibilidad de constituir una comunidad en momentos de crisis de la comunidad, ¿no? Señalando ciertas deudas con las filosofías de Benjamin, de Maurice Blanchot y de Jean-Luc Nancy, el filósofo italiano Agamben piensa la relación entre pasión, sujeto y comunidad. En el artículo titulado Por una filosofía de la infancia, publicado en la antología colectiva Perfetti e Invisibili, el pensador italiano vuelve sobre la figura de la infancia y especialmente del infante, el que es caracterizado por ser su propia potencia, aquel que vive su propia posibilidad. Claro, el tema de la infancia es muy interesante también porque Agamben lo toma como un modelo de práctica de la potencia, o sea, donde en un niño todo está en potencia de ser desarrollado hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y también de ser desarrollado en un sentido no productivo, o sea, que esa vida en potencia, no sea subsumida, no sea domesticada solamente con una lógica productivista. De este modo, la vida del niño parece dividida entre pequeños hechos y episodios faltos de sentido e historia. El texto Liturgia y Estado Moderno, que es otro que integra este volumen, se trata de una conferencia realizada en el año 2009 en la European Graduate School de Suiza,
en la cual el filósofo muestra el viraje de su investigación hacia el derecho y la teología, y en su centralización en el misterio del poder, el Arcanum Imperii, a fin de responder a la pregunta ¿qué es la política? Es un poco la pregunta que de a poco nos vamos a hacer. Partiendo del interrogante de Hannah Arendt, ¿qué significa actuar políticamente?, Agamben verá las correlaciones evidentes y genealógicas entre la liturgia teológica y la política. Bueno, van a ver que esto es muy evidente. En los textos de Agamben, ya en la próxima clase lo vamos a ver, hay una reflexión política muy anclada en la historia religiosa, en los textos religiosos, en los textos sagrados, digamos, ¿no? Tiene un gran conocimiento de la historia del cristianismo, tiene un gran conocimiento de textos pastorales, de textos metafísicos, digamos, de textos de padres de la Iglesia, que es alucinante Agamben, ¿no? Pero bueno, encuentra sobre todo, haciendo precisamente una arqueología de la política, raíces, o entre comillas raíces, porque la arqueología nunca encuentra raíces, sino inicios, digamos, o sea, en textos religiosos, ¿no? Para pensar la cuestión de la política. El mismo término liturgia, señala, adviene de pueblo y obra, y significa literalmente acción pública. O sea, por ejemplo, liturgia es acción pública. Y por último, en la conferencia ¿Qué es una orden?, del 28 de marzo de 2011 en Londres, nuestro filósofo realiza una arqueología del orden. Este tema del orden también va a ser muy importante. Está estrechamente ligado al gobierno también, ¿no? Dice, el mismo verbo ordenar, en griego, significa empezar, ser el primero, pero también ser el jefe, aquel que comienza. O sea, el orden es origen y el orden puede ser gobernar. O sea, el orden tiene una doble acepción. O sea, ordenar es gobernar y ordenar es ser origen, ser principio de algo, digamos, ¿no? Agamben todo el tiempo va a estar discutiendo con esta doble acepción de orden, digamos, del orden de las cosas como origen puro o el orden como gobierno, digamos, ¿no? Como gobierno del príncipe. O sea, de hecho se puede entender como principio de las cosas o como príncipe, el príncipe que gobierna, digamos, ¿no? De este modo Agamben concluye que un poder cesa cuando cesa de dar órdenes, ¿no? O sea, no tanto cuando es desobedecido, porque si uno es desobedecido, uno da órdenes igual, pero no se cumplen esas órdenes, sino un poder cesa cuando cesa de dar órdenes, o sea, cuando cesa de ser principio de las cosas. En tanto y en cuanto un poder siga dando órdenes, alguien obedecerá, ergo, siguiendo a la Laouésie, esa obediencia es acatada con rigor. Querer para Nietzsche será dar una orden o mandar. Vale decir, la voluntad de poder es la potencia de ordenarse. Mientras la filosofía griega puso el foco en la potencia y la dinomis y la dinámica, la dinomis, la teología cristiana y la filosofía moderna se enfocaron en la voluntad. De esta manera, la reflexión agambeniana da la razón a Nietzsche, o sea, querer es ordenar. La voluntad ordena. La voluntad es una orden y lo que es ordenado es la potencia. De esta manera, el querer ordena el poder. Son cosas un poco igual que estoy anticipando, pero que las vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, tenemos que pensar que la filosofía de Agamben, entonces, es a nuestro juicio un faro ineludible dentro del pensamiento del siglo XXI, la obra es deudora y continuadora de la genealogía Foucaultiana y que reclama un estudio sistematizado dentro del cual ya podemos percibir notables lecturas provenientes de Estados Unidos, Canadá o Argentina, como la de Edgardo Castro. Su recepción no solo es académica, sino exterior a la institucional a través del arte, la literatura, la estética y los medios. No olvidemos, este es un dato de color tal vez, pero es interesante, que un joven Agamben interpretó al apóstol Felipe en el film El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini. O sea, tuvo una etapa de actor Agamben, ¿no? Si no vieron la película es maravillosa, ¿no? Esta película de Pasolini de 1964, año en que publicaba, casualmente, año en que publicaba Agamben, Decadenza, su primer artículo. Esta amplitud y expansión se hace evidente y le da pulso, vigor y futuro al pensamiento agambeniano. En su texto ¿Qué es lo contemporáneo?, se plantea Agamben la especificidad de lo contemporáneo, algo que siempre implica un diferimento, un corrimiento, pero también esa viabilidad de la apertura. Termino mi texto, mi material, citando un fragmento de ¿Qué es lo contemporáneo?, que es bellísimo. Dice lo siguiente, Agamben. La contemporaneidad es, pues, una relación singular con el propio tiempo.
que adhiere a este y a la vez toma distancia. Más exactamente, es esa relación con el tiempo que adhiere a este a través de un desfase y un anacronismo. Los que coinciden de manera excesivamente absoluta con la época, que concuerdan perfectamente con ella, no son contemporáneos. Porque justamente por esa razón no consiguen verla, no pueden mantener su mirada fija en ella. Es decir, fin de la cita. Esa remisión hacia lo pretérito para pensar el presente, esa ontología de la actualidad, es lo que propicia la filosofía de Giorgio Agamben, ¿no? A ver, vuelvo un poco igual a la cita esta que yo planteé. Es decir, ¿cuál es la característica de lo contemporáneo según Agamben? Bueno, para ser contemporáneo, para entender la época que uno habita, uno no puede estar muy cerrado sobre ella, porque, a ver, es más o menos lo mismo que cuando uno está muy cerca de las cosas, no las ve. O sea, para ver una cosa uno tiene que tomar perspectiva, por tanto uno tiene que correrse atrás y hacer dialogar eso que ve con lo pasado probablemente. Solamente producto de ese diálogo se puede entender el presente. ¿Se entiende? O sea, si yo me pongo muy cerca de las cosas, si yo me pongo el libro acá, no veo. Ahora, si yo me alejo, tomo perspectiva, tomo distancia de las cosas, bueno, puedo entender lo contemporáneo, porque tomo distancia, ¿no? Los que coinciden de manera excesivamente absoluta con la época, que concuerdan con ella, no son contemporáneos porque no consiguen verla. Lo que a mí parece que Agamben sí logra es dar cuenta de la época contemporánea, digamos, dar cuenta de la cuestión de la estética y la política, digamos, precisamente porque se va hacia atrás, porque toma perspectiva, ¿no? Porque piensa los padres de la iglesia, porque piensa la época griega, es decir, ese gesto también es muy Foucaultiano. O sea, Foucault, por ejemplo, también pensaba la sexualidad contemporánea hablando de los griegos, ¿no? Entonces, tomando la perspectiva. Bueno, vamos a leer algunos fragmentos de La comunidad que viene y de Teología y lenguaje, de los dos, ¿no? Y después quiero leer también algunos fragmentos del texto de Edgardo Castro también. A ver. Este texto, por ejemplo, vean acá. En la página son como ciertos capítulos muy breves, prácticamente todos titulados con una palabra. Vean, por ejemplo, el capítulo 9, precisamente se titula Bartleby, el personaje que yo recién le cité de Melville, Bartleby, que decía preferiría no hacerlo todo el tiempo, para ver el tema de la potencia de no. Ahora, vamos a ver cómo comienza. Comienza con un texto que se llama cual sea, ¿no? Que es una palabra, si mal no recuerdo, cual sea, me fijo en la nota a pie, dice, traduzco cualunque como cual sea, para no dar entrada a la raíz querer propia del cualquiera, que dejo solo para el término italiano cual si volia, ¿no? O sea, cual sea es cualunque, cualquiera. Y vean lo que dice la página 11, dice, el ser que viene es el ser cual sea, el ser cualunque, no singularizado, cualquier forma de vida. En la enumeración escolástica de los trascendentales, el término que condiciona el significado de todos los demás, a pesar de quedar el mismo impensado en cada caso, es el adjetivo quod libet. La traducción habitual en el sentido de no importa cuál, indiferentemente, es desde luego correcta, pero formalmente dice justo lo contrario del latín. Quod libet ens no es el ser, no importa cuál, sino el ser tal que, sea cual sea, importa. Este término contiene ya, desde siempre, un reenvío a la voluntad, libet. El ser cual sea, cual sea quiera, está en relación original con el deseo. Entonces, este tipo de ser cual sea es un ser cualunque, un ser no subjetivado, no encorsetado, no cerrado por dispositivos que lo domestican, digamos, ¿no? Es la pura potencia. Esto es lo que me parece a mí interesa, ¿no? Dice, el cual sea que está aquí en cuestión no toma, desde luego, la singularidad en su indiferencia respecto a una propiedad común, a un concepto, por ejemplo, cerrojo, francés, musulmán, sino solo en su ser tal cual es. Entonces, con ello, la singularidad se desprende del falso dilema que obliga al conocimiento a elegir entre la inefabilidad del individuo y la inteligibilidad del universal. Es decir, la singularidad no tiene que ver con la caracterización subjetiva, es decir, este hombre
es blanco, este hombre es religioso, este hombre es pequeño, este hombre es alto, este hombre es negro, este hombre es chino, este hombre... Esos son como atributos que lo singularizan. A lo que está diciendo acá Agamben es que el cual sea no es eso, digamos, ¿no? Es una pura potencialidad, pero no singularizada con elementos que lo subjetivan y que lo identitarizan, por así decirlo, ¿no? Su singularidad viene de la pura potencia. Este es un poco el eje. Vamos un poco más adelante. Les voy a leer, vamos al capítulo precisamente Bartleby, la página 35. Déjenme ver este capítulo, acá está, ¿no? Vamos a ver en la página 37, dice: el acto perfecto de escritura no proviene de una potencia de escribir, sino de una impotencia que se dirige a sí misma y de este modo llega así como un acto puro, que Aristóteles llama intelecto agente. Por esto en la tradición árabe, el intelecto agente tiene la forma de un ángel, cuyo nombre es Qalam, pluma, y cuyo lugar es una potencia inescrutable. Bartleby, un escribiente que no cesa jamás de escribir, pero prefiere no hacerlo, es la figura extrema de este ángel, que no escribe sino su potencia de no escribir. Esto un poco que yo recién les decía, ¿no? Que no escribe sino su potencia de no escribir. Déjenme ver, acá hay una nota a pie, si agrega algo respecto de Bartleby, ¿no? Acá, por ejemplo, se los voy a leer porque me parece interesante. Dice: protagonista de la novela de Melville del mismo nombre, de 1853, antiguo empleado en el departamento de cartas muertas, aquellas que no han llegado a su destino, Bartleby rehúsa cuanto exija el concurso de su voluntad, niega poder hacer algo, puede no hacer. Buscándose así su ruina social, muere en la cárcel de New York, llamada naturalmente La Tumba. Bueno, y acá es interesante esto, ¿no? O sea, prefiere no hacerlo. Es la figura extrema de este ángel que no escribe, sino su potencia de no escribir. ¿Por qué le interesa tanto la potencia de no? Porque la potencia de no es la potencia de no subsumirse en la productividad, de no dejar que la vida sea solamente productiva y por tanto sea consumida, sea consumo y gobierno por parte de los otros. Es una forma de resistencia, es una forma de desactivar ese dispositivo productivo y de gobierno, esa máquina gubernamental. Y que la vida se abra a lo que va a llamar Agamben más adelante la forma de vida, una forma de vida autorregulada, autárquica, ¿no? Ya lo vamos a ver más en detenimiento eso. Vamos a la página 44, Collant's Dim se llama el capítulo. Vean, por ejemplo, acá es interesante cómo piensa el cuerpo hablando de manequens, hablando de bailes de mujeres, pero por ejemplo, en la página 44 y 45 dice, vean qué interesante, ¿no? Hablando de cuerpos fotografiados de modelos, dice: de ahí también la huida de la figura humana de las artes de nuestro tiempo y el declinar del retrato. Captar una unicidad es la tarea del retrato, pero para retener una cualseidad se necesita el objetivo fotográfico. Hablando de la mercantilización del cuerpo, ¿no? Dice: en los bailes de las girls, en las imágenes de la publicidad, en los desfiles de las mannequins, se cumplía así el secular proceso de emancipación de la figura humana de sus fundamentos teológicos, que se había impuesto ya a escala industrial cuando al inicio del siglo XIX la invención de la litografía y de la fotografía había impulsado la difusión mercantil de las imágenes pornográficas. Ni genérico, ni individual, ni imagen de la divinidad, ni forma animal, el cuerpo ha llegado a ser ahora verdaderamente cual sea. Es decir, lo que está diciendo es que de alguna manera el arte contemporáneo, la fotografía contemporánea, la fotografía erótica, etc., el cuerpo está perdiendo su singularidad en el sentido de la subjetividad, ¿no? O sea, es simplemente un cuerpo cual sea, un cuerpo cualunque, que no tiene rostro. O sea, si hay algo que caracteriza la personificación es el rostro. Bueno, si hablamos de cuerpos sin rostros, que son fragmentos de corporalidades, bueno, no hay, es cual sea. Más adelante, vean lo que dice la página 45. Nunca como antes el cuerpo humano, sobre todo el femenino, ha sido tan enteramente manipulado y, por así decirlo, imaginado de arriba abajo por la técnica de la publicidad y la producción mercantil. La opacidad de las diferencias sexuales ha sido desmentida con el cuerpo transexual.
la alteridad incomunicable de la fisis singular abolida por la mediatización espectacular, la mortalidad del cuerpo orgánico puesta en duda por la promiscuidad con el cuerpo sin órganos de la mercancía, la intimidad de la vida erótica confutada por la pornografía. El proceso de la tecnificación, sin embargo, en lugar de concernir materialmente al cuerpo, viró hacia la construcción de una esfera separada que no tenía prácticamente ningún punto de contacto con el cuerpo mismo. Este no ha sido tecnificado sino solo por su imagen. Entonces, bueno, en definitiva, reflexiones interesantes, ¿no?, sobre la forma de representación, la forma de segmentación del cuerpo, digamos, ¿no?, de tecnificación. No es que esté elogiando esto a Agamben, o sea, lo que está diciendo también es que hay una tecnificación, y si hay tecnificación hay un dominio, hay una domesticación, digamos, ¿no?, del cuerpo. Sigamos con el cual sea, la página 57, afuera, se llama el capítulo, y vean lo que dice acá. Dice, cual sea es la figura de la singularidad pura. La singularidad cual sea, pero vean lo que estamos diciendo, que recién decíamos, la singularidad cual sea no tiene identidad, ni está determinada respecto a un concepto, pero no es simplemente indeterminada. Más bien es determinada solo a través de su relación con una idea, esto es, a la totalidad de sus posibilidades. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el cual sea, o la vida cual sea, o la vida cualunque, o la vida indeterminada en el sentido de no vinculada con una identidad, o sea, no sé, como recién ponía el ejemplo, digamos, este hombre es blanco, este hombre es negro, este hombre es asiático, este hombre es gordo, flaco, alto, este hombre es habla francés o habla alemán. Bueno, esos son rasgos de identidad, ¿no? Este hombre es musulmán, este hombre es cristiano, este hombre es abogado, este hombre... O sea, son rasgos de identidad, es heterosexual, homosexual, bisexual, digamos. Son rasgos de identidad, sexual, social, política, este hombre es de derecha, de izquierda. Esos son rasgos de identidad que terminan encorsetando, domesticando, digamos, la singularidad vital. Pero en ese sentido, como bien dice acá Agamben, el cual sea es una figura de singularidad pura, pero no de singularidad regida por el identitarismo, por la identidad profesional, sexual, etcétera, política, etcétera, etcétera. No. Entonces, ¿qué tipo de singularidad es esta singularidad pura? Dice, no es tampoco indeterminada, más bien es determinada a través de la relación con la totalidad de sus posibilidades. O sea, lo que le interesa a Agamben es que las vidas se determinan no por la identidad, porque la identidad te cierra sobre sí. Te pongo una etiqueta, sos izquierda, sos derecha, sos musulmán, sos católico, sos homosexual, heterosexual, digamos, ¿no? Es un proceso de domesticación, de administración de la vida en un sentido u otro. Y también eso permite la exclusión de determinadas formas de vida etiquetadas en un sentido, el disciplinamiento, la corrección o lo que sea. No. La cual sea, va a decir, es una forma de vida que está determinada por la totalidad de sus posibilidades, por lo que puede hacer. O sea, es una forma de vida determinada por la relación que tiene con los demás y consigo mismo. O sea, la posibilidad de hacer o de no hacer, como decía Bartleby, determinadas cosas. Eso es lo que le interesa, ¿no?, a Agamben. Ese tipo de vida es un tipo de vida resistente. Es un tipo de vida que desactiva los dispositivos gubernamentales y productivos, ¿no? Por eso le interesa el arte contemporáneo, como vimos nosotros, porque el tipo de artista contemporáneo que vimos, el artista del happening, el artista vanguardista, precisamente lo que hace es desactivar su vínculo con el consumo, con el abuso de las cosas, en el sentido de que ahí no hay un uso para Agamben, sino que hay una destrucción del uso, y hay un vínculo puramente propietarista con la realidad, digamos, ¿no? Entonces, un poco para mostrarle estas características, ¿no? Sigo un poco más. Página 70 de La Comunidad que Viene, el artículo que se llama Tiananmen, sobre la plaza de Tiananmen, en Pekín, en China. Ustedes recuerden que hubo una revuelta en un momento. Y acá vean que ya empieza a plantear la cuestión de la política. Dice, ¿cuál puede ser la política de la singularidad cual sea? O sea, este tipo de singularidad cual sea, que no está determinada por rasgos de identidad, sino porque está determinada por su potencia, por su potencialidad y por su potencia de no. ¿Qué tipo de política? Ya no de estética. O sea, la estética más o menos creo que queda clara, digamos, ¿no? La estética
que le interesa a Agamben es la estética que desactiva esa productividad y que tiene más que ver con el arte de vanguardia, que tiene más que ver con el happening, que tiene más que ver con, con los ejemplos que vimos de el uso con otra finalidad de determinadas, digamos, mercancías, de Marcel Duchamp, de Andy Warhol, de la fotografía, el arte contemporáneo, etc. Ahora, en el plano estético queda más o menos claro, ¿no? El procedimiento por ejemplo, del ready-made, ¿no? Más o menos queda claro eso. Espero que quede claro, si no me dicen. Ahora, ¿qué tipo de política puede tener la singularidad cual sea? Esto es, de un ser cuya comunidad no está mediada por condición alguna de pertenencia, el ser rojo, italiano, comunista. O sea, ¿qué tipo de política es una política no mediada por la identidad cerrada sobre el sujeto? Ni por la simple ausencia de condiciones, comunidad negativa, como aquella que hace poco ha sido propuesta en Francia por Blanchot, sino por la pertenencia misma. Una noticia llegada de Pekín nos trae algún elemento para una respuesta. O sea, él cree ver ahí, en esa revuelta a la plaza de Tiananmen, algún indicio de el tipo de política de la singularidad cual sea. Algún indicio. Dice, y vean lo que dice acá. Dice, bueno, lo que más impresiona de las manifestaciones del Mayo chino es desde luego la relativa ausencia de contenidos determinados en las reivindicaciones, ¿no? Democracia y libertad son nociones demasiado genéricas y difusas. Tanto más inexplicable aparece por ello la violencia de la reacción estatal. Dice, y sigo más adelante, puesto que el hecho nuevo de la política que viene, acá está la comunidad que viene, la política que viene, es que ya no será una lucha por la conquista o el control del Estado, sino lucha entre el Estado y el no Estado, Estado y no Estado. La disyunción insuperable entre las singularidades cual sea y la organización estatal. Esto no tiene que ver con la simple reivindicación de la social contra el Estado. Dice, las singularidades cual sea no pueden formar una sociedad porque no disponen de identidad alguna que hacen valer, ni de un lazo de pertenencia que hacer reconocer. En última instancia, de hecho, el Estado puede reconocer cual sea reivindicación de identidad, incluso aquella de una identidad estatal en su propio interior. Pero que las singularidades hagan comunidad sin reivindicar una identidad, que los hombres se copertenezcan sin una condición representable de pertenencia, eso es lo que el Estado no puede tolerar en ningún caso. Esta es un poco la clave, ¿no? Les leo esta frase porque me parece importante. Dice que las singularidades hagan comunidad, las singularidades cual sea, cualunques, cualquiera, hagan comunidad sin reivindicar una identidad, o sea, hacer comunidad sin estar atravesada por una identidad. Somos de esta nación, somos de este sexo, no, una identidad indiferenciada en ese sentido, pero diferenciada por su potencialidad, que hagan comunidad es lo que el Estado no puede tolerar, porque le resulta extraño, le resulta ominoso, digamos, ¿no? Entonces, la singularidad cual sea que quiera apropiarse de la pertenencia misma, de su ser mismo en el lenguaje, y declina por eso toda identidad y toda condición de pertenencia, es el principal enemigo del Estado. O sea, las vidas que son pura potencialidad, que no se pueden domesticar, que no se pueden identificar, que no se pueden encorsetar, que no se pueden tornar productivistas, que no se pueden cerrar en un dispositivo y X. Son vidas peligrosas, porque son vidas que no se sabe cómo tratar con ellas, digamos, ¿no? Esto es lo que Agamben detecta como un elemento político que le interesa, ¿no? Esto es algo que más adelante Agamben va a conceptualizar, ya lo veremos, como forma de vida, y como digamos, como un poder destituyente, que esto es lo que nos interesa, es un poder no constituyente, este tipo de singularidad cual sea, sino es un poder destituyente, un poder que destituye, y que se enfrenta a los poderes constituidos, ¿no? Les leo el último pasaje de la comunidad que viene, dice lo siguiente, a ver, les leo este último pasaje, dice lo siguiente, este ocio, vamos un poco más arriba, dice, los sábados, como es sabido, uno debe abstenerse de hacer toda melaca, toda labor productiva. Este ocio, esta inoperatividad esencial o inoperancia, es para el hombre una especie de alma suplementaria, o si se quiere, un alma verdadera,
un acto de pura destrucción. Sin embargo, una actividad que tuviera un carácter perfectamente destructivo o descreativo equivaldría a la menuyá, el ocio sabático, y como tal no estaría prohibido. No el trabajo, sino inoperatividad y descreación son en este sentido el paradigma de la política que viene. Acá, la política que viene es también el proyecto político que Agamben va a expresar en Homo Sacer. Es decir, y que tiene que ver con la inoperatividad, con la destitución. Dice, la redención, el tikkun que se cuestiona en el libro, no es una tarea, sino un tipo especial de vacación sabática. Ella es lo insalvable que hace posible la salvación, lo irreparable, que deja que ocurra la redención. Por eso en este libro la pregunta decisiva no es qué hacer, sino cómo hacer. ¿Cómo hacer? Y el ser es menos importante que el así. Inoperatividad no significa inercia, sino catajersis, o sea, una operación en la que el cómo constituye integralmente al qué, en la que la vida sin forma y la forma sin vida coinciden en una forma de vida. Esta expresión forma de vida es un concepto clave. La exposición de esta inoperatividad era la labor del libro, lo que coincide a la perfección con esta apostilla. Entonces es muy importante, como dice acá Agamben, no tanto el qué hacer políticamente. A ver, el qué hacer desde el punto de vista estético ya lo vimos, ¿no? O sea, tiene que ver sobre todo con desactivar usos productivos, prefijados, el ready-made, el happening, el arte contemporáneo, la apropiación de objetos con una finalidad para llevarlos a otra finalidad, el dandismo. Es decir, un poco el artista es ese hombre sin contenido, que más que producir, que más que poiesis, lo que va a hacer es darle un uso extraño a las cosas, ¿no? Y cambiar la forma de percepción. Ahora, lo que él llama la política que viene va a tener que ver también con esto. Ahora, un poco la pregunta es, no tanto qué hacer, como diría Lenin, sino cómo hacer. ¿Cómo hacer, no? Bueno, el cómo hacer va a ser un poco... Esta pregunta, ¿cómo hacer?, no podría decir cuál es la respuesta. Y bueno, y la respuesta va a estar dada a partir de Homo Sacer. Tenemos que, para entender el cómo hacer, o el cómo que está ligado al qué, como dice acá, el qué, que es la vida sin forma, o sea, sin determinación identitaria, y la forma sin vida, que coincide con una forma de vida, bueno, eso lo vamos a empezar a ver a partir de Homo Sacer la próxima clase. O sea, en esa serie de 9 tomos, que vamos a ver algunos con más profundidad que otros, pero lo que me interesa es que vean toda la perspectiva, digamos, ahí va a estar la respuesta. ¿Cómo hacer? La política que viene va a estar ahí, en Homo Sacer. Déjenme ver, acá había marcado también en Teología y Lenguaje 2 fragmentos. Vean, por ejemplo, acá con una filosofía de la infancia, en la página 29, es muy interesante, también lo dice en Infancia e Historia, que es un texto hermoso, pero lo que pasa es que no, es imposible citar todos los textos de Agamben porque son un montón, publica mucho, y tenemos que ir a el concepto. Después, estos conceptos que yo estoy leyendo acá, los van a encontrar en un montón de textos de Agamben, pero lo que importa es que quede claro el concepto. Después, cuando ustedes lean otro texto de Agamben y se encuentren con profanación, con forma de vida, con uso, con cual sea, bueno, para entender el concepto, digamos, ¿no? Lo mismo con potencia. Vean lo que dice acá, en la página 29. Dice, en la vocación humana específica, la infancia es, en este sentido, la preeminente composición de lo posible y de lo potencial. No es una cuestión, sin embargo, de simple posibilidad lógica, de algo no real. Lo que caracteriza al infante es que aquel es su propia potencia, él vive su propia posibilidad, el infante, el niño. No es algo parecido a un experimento específico con la infancia, uno que ya no distingue posibilidad y realidad, sino que vuelve a lo posible en la vida en sí misma. Esto es muy interesante, digamos, ¿no? El niño encarna la posibilidad, una vida libre, una vida cual sea, una vida que es pura posibilidad. Por eso le interesa la figura del niño, digamos, ¿no? Y no sé si algo más tenía acá para leerles, no sé si había algo más. Yo creo que estamos bien, estamos en 54 minutos. Déjenme ver si tengo marcado acá en el texto de Castro
Déjenme ver algo respecto del tema para cerrar un poco la cuestión de la estética. En la página 31, la página 30-31 de la Poiesis a la Polis, hablando precisamente respecto de Baudelaire y hablando precisamente de los shocks perceptivos, les leo este pasaje, ¿no? Dice, es un poco largo, pero con esto cierro. Dice, las exposiciones universales del siglo XIX de Londres en 1851 y de París en 1855 fueron los lugares por antonomasia en que los objetos eran exhibidos en su carácter de mercancías. Benjamin, observa Agamben, los ha definido como lugares de peregrinación al fetiche mercancía. Y Baudelaire, que fue uno de los visitantes ilustres de la exposición de París, señaló su vínculo con la obra de arte. En efecto, como en las obras de arte, los objetos devenidos mercancía, o sea, producidos en serie, se liberan de su valor de uso. En este sentido, Baudelaire puede concebir la obra de arte como una mercancía absoluta, es decir, como un objeto en el que se ha destruido completamente su valor de uso. Y es por ello también que puede poner el shock en el centro de la experiencia artística. El shock es el potencial de enajenación del que se cargan los objetos cuando pierden la autoridad que deriva de su valor de uso, y que garantizaba su inteligibilidad tradicional para asumir la máscara enigmática de las mercancías. O sea, lo que está diciendo acá Castro, citando a Agamben, es que, claro, una de las características de este tipo de objetos que devienen mercancía es que su valor de uso se pierde. O sea, a ver, quiero decir, les pongo un ejemplo, esta taza. Esta taza tiene un valor de uso, digamos, ¿no? O tiene un uso determinado, que es para tomar café, digamos. Ahora, ese uso es enajenado porque lo que importa es el valor de la taza. Lo que importa sobre todo es la estética de la taza. Lo que importa es la cuestión fetichista. Lo que diríamos un poco lo que dice Marx como fetichismo de la mercancía, digamos, ¿no? Independientemente de valor de uso. O sea, más que ser un objeto para ser usado, es un objeto para ser exhibido, es un objeto que vale en función de su relación con los otros, también por su valor de cambio, digamos, ¿no? Entonces, vean lo que dice acá. La grandeza de Baudelaire ha sido, según Agamben, la de convertir las obras de arte en mercancías y en fetiches. Sigo un poco más adelante, dice, el mismo proyecto anima la creación artística moderna, aunque ya no se trata solo de convertir las cosas en mercancías absolutas, según Baudelaire, es decir, de liberarlas de todo uso hasta el extremo de destruirlas, sino del convertirse en mercancía del propio artista, o según la expresión de Apollinaire, el devenir inhumano de los artistas. Como dijimos en el pensamiento de Agamben, la noción de uso y su problemática que comienzan a esbozarse en estas páginas adquirirán cada vez más importancia. Ella estará en el centro del último volumen de la serie Homo Sacer, pero de ella ya se ha ocupado extensamente en varias oportunidades. El ensayo que da nombre a esta última obra, Profanaciones, Elogio de la Profanación, está dedicado precisamente a la cuestión del uso. Profanar, en efecto, significa restituir al uso común de los hombres lo que era sagrado o religioso. Entonces, el tema del uso va a ser muy importante porque el uso es una forma de desactivación del consumo, ¿no? O sea, lo que se llama profanación técnicamente es restitución al uso común de los hombres. Ahora, el uso común de los hombres. El uso común impide el consumo, impide la apropiación. O sea, yo uso algo y lo dejo para que lo use otro hombre, digamos, ¿no? El consumo tiene que ver con la apropiación, esto es mío. Ahora, ese consumo implica la privación del uso de otro, ¿se entiende? O sea, si yo compro algo, si yo consumo algo y lo compro, es mío. Y estoy privando a otro de que lo use, dado que es mío. Entonces, lo que está diciendo Agamben es que, de alguna manera, el arte contemporáneo está también en ese proceso de devenir mercancía. Ahora, ¿de qué manera se puede resistir esto? Bueno, precisamente restituyendo al uso común. Agarrando un objeto que es una mercancía, como una rueda de bicicleta, y exhibiéndola en un museo. Ahí se desactiva el consumo, se desactiva ese consumo que es productivo de determinado objeto, ¿no? Bueno, esto en la esfera estética, que más o menos queda claro, espero, tenemos que verlo en la esfera política. Y un poco ya estamos hablando de eso, ¿no? Con este texto.
cuando hablamos del ejemplo de la plaza de Tiananmen, cuando hablamos de la forma de vida resistente y singularizada por su potencialidad y no por su identidad, bueno, estamos un poco marcando eso. Ahora, lo que vamos a ver a partir de la próxima clase es sobre todo el marco general, porque ese tipo de forma de vida resistente, ese tipo de forma de vida que profana o que busca profanar lo improfanable, vale decir restituir al uso común, se da en un marco, en el marco de lo que él va a llamar el poder soberano, y cómo ese poder soberano se constituye a partir de la exclusión de determinadas formas de vida. Y esa exclusión es la excepción, que la excepción es constituyente del Estado soberano. Eso lo vamos a ver en la próxima clase con Homo Sacer, cuando ya veamos Homo Sacer. Bueno, vamos a dejar acá. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, en el foro de la cursada me pueden encontrar. Y bueno, la próxima sí ya nos metemos de lleno en la cuestión política de Agamben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en 7 días. Gracias.